estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Según Mauricio Ramos, infraestructura y transporte, le es imposible poder seguir firmando y avalando documentación de la concesión de Palmerola por ser un proceso viciado. Como secretario de Estado de Infraestructura y bajo la figura de concedente de esta concesión, no puedo y no debo seguir manteniendo esta irregularidad y firmar un solo documento referente a esta concesión. El funcionario anunció que una comisión gubernamental visitará en la ciudad de Miami al propietario de Palmerola International Airport para dialogar al respecto. Ya que tiene restricciones para poder salir del país donde se encuentra, por lo tanto no va a ser un obstáculo para nosotros ir a hacer ese viaje, nombrado por una comisión de alto nivel, para poder llegar a un arreglo y no crear el mayor trastorno. La denuncia no toma por sorpresa a este expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, quien considera que se debe revisar la concesión siempre y cuando exista voluntad entre las partes, porque se trata de un contrato entre el Estado de Honduras y un inversionista y debe primar la seguridad jurídica. Sí, yo creo que va a ser a voluntad del empresario, porque al final de la firma que está puesta son firmas autorizadas por el Estado y que fueron legislados para llegar al final a tener un arreglo y construir la obra. Por su parte, la instancia de sociedad civil ASJ demanda establecer mecanismos de control y supervisión para una gestión responsable y eficiente de contratos públicos, en específico el de Palmerola, sobre cual pidió una investigación en el año 2018. Sin lugar a dudas, siempre cabe la revisión, sobre todo por si se ha cometido alguna práctica al margen de la ley o alguna situación irregular en la forma en que se han suscrito estos contratos. Las actuales autoridades del INPREMA avalan la posición del gobierno, pero con los 110 millones de dólares que salieron de la institución en la administración anterior para Palmerola International Airport, solo queda garantizar y vigilar el retorno seguro de esos fondos, dice este interventor. Total de la inversión de INPREMA en esta terminal aérea son de 110 millones de dólares, que hasta el día de hoy nosotros como comisión interventora somos los que tenemos esa obligación de ver la forma de retornar ese dinero sano y salvo a las arcas de los maestros. Pese a la fuerte denuncia sobre el contrato de concesión de Palmerola, el gobierno garantiza la operatividad y estabilidad de la terminal aérea en Palmerola. Hasta ahora, Palmerola International Airport no se ha pronunciado, aunque las personas responsables de comunicaciones informaron a TN5 que en las próximas horas tendrán un comunicado. Frente a Frente presentó el tema del día. Para debatir este tema hoy, tenemos en el set a don Peter Fleming, asesor en desarrollo de conectividad aérea de Palmerola International. Bienvenido, Peter. Buenos días, Renato, muchas gracias por la invitación. A don Eric Spears, presidente del Consejo de Administración de Palmerola. Bienvenido, abogado, es un placer tenerlo aquí en el programa. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio para poder aclarar muchos asuntos que anteriormente no se han aclarado al pueblo hondureño y sobre todo dejar en claro la posición de la concesionaria de este aeropuerto. El director ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional, don Ricardo Martínez. ¿Qué tal, don Ricardo? Bienvenido. Encantado de estar aquí con usted siempre. Mire, yo pensé que ya no nos íbamos a volver a ver en un frente a frente, sí. Porque hay momentos en que uno dice, me jubilo, pero usted ha regresado a la administración pública y me agrada verlo. Me encanta. Me agrada verlo. Gracias.
Y lo digo con simpatía porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y además cuántos frente a frente desarrollamos. Sí, sí, claro. Como también he tenido aquí a Peter Fleming, al abogado vía teléfono en los noticieros. De hecho, el martes estuvo con nosotros en TN5. Y don José Ricardo Morazán, él es especialista en concesiones y asesor legal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El privilegio de tenerlo por primera vez aquí en el programa. Muchas gracias, Renato. Buenos días a todos los televidentes. Miren, es un tema bastante complejo. Entonces yo pediría que vayamos analizando punto por punto. Y así el público va a entender mejor este debate que se ha producido, esta decisión del gobierno y las reacciones que han venido del sector privado. Entonces, vamos a darle unos 3 minutos de introducción a la parte del gobierno, unos 3 minutos de réplica al sector privado y ya luego vamos a ir haciendo el debate punto por punto, para que haya una pedagogía mejor y sea más comprensible para el público. Claro. Porque lo que yo no quiero es que el público, al final del programa, a las 9 de la mañana, quede más enredado de lo que en este momento puede estar en torno a que cada sector defiende sus posiciones, como la verdad del tema. Y el interés es, desde el medio, generar una buena opinión pública, que usted se entere realmente qué es lo que está pasando con este aeropuerto internacional de Palmerola. Así que le voy a conceder la palabra para una introducción general al director ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional, don Ricardo Martínez. Gracias, muy amable. Renato, en primer lugar, informar al pueblo que el Estado de Honduras ha creado SAN, Servicio Aeroportuario Nacional, con el propósito de tomar control de nuevo de todos nuestros aeropuertos internacionales y nacionales en vista de que están colapsados, ¿verdad? O sea, la concesión de Interairports que nos ha entregado un aeropuerto en San Pedro Sula que tiene el mismo mármol y el mismo cerámica y el mismo techo y aires acondicionados de hace 15 años, elevadores de 1994, tienen la fecha ahí plasmada, no me deja mentir, y entonces el aeropuerto está caliente, estaba sucio, no funcionan las mangas, no funcionan las gradas eléctricas, etcétera, y lo pongo como ejemplo porque eso es lo que va a pasar aquí otra vez. Una infraestructura del Estado que dentro de 33 años y medio no va a servir para nada y va a tener que venir el gobierno y hacer una gran inversión para recuperarla. Ahorita en San Pedro Sula vamos a invertir 15 millones de dólares, se están haciendo esfuerzos de limpieza, de reparación de aires, pero de cosas que ya dieron su vida útil. Entonces, solo para poner en perspectiva el asunto de hoy, ese es el problema de las concesiones. Por eso el Estado de Honduras ha determinado asumir control de sus terminales para poder prestar un servicio eficiente y correcto, no solo a los usuarios que son los pasajeros, sino a las líneas aéreas. Usted me dice que el objetivo primario de SAN es recuperar todos los aeropuertos. Si es posible, sí. ¿Y los contratos cómo quedan entonces? No, el contrato de Palmerola, eso tendrá que ser dirimido legalmente y posiblemente internacionalmente, ¿verdad? Porque se va a respetar, aunque lo legalizado, Renato, no implica que sea justo, ¿verdad? O sea, casi todo lo de Palmerola lo legalizaron, ¿verdad? Un poquito a la fuerza. Muy bien. Ahora le doy la palabra a Peter Fleming, al abogado Eric Spears, que es el presidente del Consejo de Administración de Palmerola International, para que también nos haga un resumen de esta problemática que enfrenta la empresa de la que él forma parte y la posición que en resumen hemos escuchado hoy del gobierno y que desde hace 48 horas también la ha hecho pública el ministro de la CID, Mauricio Ramos. Abogado. Muy buenos días nuevamente, Renato, y de verdad con tristeza
escuchamos las declaraciones del señor Ricardo. Al determinar la posición del Estado en cuanto a esta concesión, ¿sí? Esta concesión que ha tenido muchos y reiterados incumplimientos por parte del concedente. Eso es lo que nadie había dicho, Renato, anteriormente. A la cual, licitación a la cual nosotros nos sometimos. Nosotros no pusimos las reglas de la licitación, nosotros no pusimos las condiciones de la licitación. Simplemente nos sometimos a un procedimiento, el proyecto ahí está, no lo hemos terminado por los reiterados incumplimientos por parte del concedente. Lo que nos ha llevado a este momento a presentar un arreglo directo, que es un procedimiento previo al arbitraje internacional, porque no hemos sido escuchados durante esta administración del concedente. En este caso, el concedente es la Secretaría de Infraestructura y Transporte. No hemos sido escuchados. En nuestras declaraciones hemos dicho que tenemos alrededor de 170 oficios, de los cuales no tenemos respuesta, ¿sí? Y la respuesta que nosotros recibimos es esas infundadas y temerarias declaraciones del ministro Ramos en una cadena nacional, que nos llevan más a que nosotros creemos que lo van a expropiar. Ese es nuestro temor, que no se va a respetar el contrato. ¿Por qué? Hasta la fecha de hoy, eso es lo que han establecido. O falta de gestión de un contrato, ¿sí?, por omisión de los deberes de los funcionarios, que al momento nos llevaron a sentarnos en este procedimiento de arreglo directo. Vamos a ver, yo he escuchado a Ricardo Martínez que dice que el asunto de Palmerola, o hay un arreglo directo o hay un arbitraje internacional. Usted habla de expropiación. ¿En el gobierno están pensando en expropiación? No, se está entregando la documentación a la Procuraduría para que nos determine el curso legal a seguir. Peter Fleming. Dígame así. ¿Usted desde ya hace cuántos años es ejecutivo de Palmerola, de PIA? Yo estuve, Renato, del año 2020 hasta el año 2022, el octubre del 2022, y ahora pertenezco como asesor de la Junta Directiva en temas de comunicación, en temas de conectividad y otros temas relacionados con el aeropuerto debido a la expertise que cuento de más de 18 años. Me gustaría escuchar su valoración así breve también de esta problemática que se presenta. Yo creo, Renato, y creo que el público en general se merece una aclaración sobre estos temas. Creo que el debate que se ha generado se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado en una mesa. Alguien muy sabio me dijo que no hay peor negociación que la que no se comienza. Y hay que sentarse en una mesa a dirimir los temas. Hay incumplimientos por parte tanto del concedente y se establecen algunos incumplimientos por parte del concesionario. Lo que sí le puedo decir es que esta es una infraestructura que le está dando servicio a la zona central del país, que ha generado resultados impresionantes. Nadie podía creer que en menos de un año pudiéramos tener un vuelo directo a Europa. Nunca lo creímos. Creímos que solo se podía hacer desde la zona norte, o que el mercado no respondía, y hoy vemos un vuelo completamente lleno. Vemos una conectividad aérea que va mejorando. Y esto es un tema país, no es un tema Palmerola, no es un tema... O sea, estamos en el mismo país. Entonces yo creo que el tema aquí es poder dirimir. Se está hablando de un arreglo directo que tiene un proceso de 6 meses, y yo creo que en aras de que el país salga adelante, de que este tipo de noticias no trasciendan internacionalmente, porque lo que hacen dañar es la imagen del país, generando en muchos casos hasta una especulación de inseguridad jurídica. Entonces creo que es importantísimo el llegar a una mesa, sentarse, definir las posiciones y obviamente tener un respeto sobre el contrato. Y en lo que ha dicho Ricardo, están siguiendo un procedimiento, está bien, yo creo que es lo adecuado, hay que basarse en la ley, hay un contrato de concesión basado en ley y eso es lo más importante. Pero lo que no se vale, digamos así, es especular con información que incluso información que pues yo tengo un conocimiento amplio, no estaba acorde a la verdad. Entonces yo creo que hay información que hay que hacer, hay que tomar los pasos, hay que caminar en ambas partes, pero lo más importante es que olvidarse de que indistintamente que estemos aquí, gobierno, sector privado, el beneficiado de este proyecto ha sido el pasajero.
hemos sido los hondureños de la zona central del país, y no solo del país, sino que de todo el país. Y adicionalmente, es más, le estamos dando servicio a muchos pasajeros, incluso de El Salvador y Nicaragua, por tener un aeropuerto en una zona central que opera 24 horas, que no tiene problemas de operación, que garantiza la seguridad operacional de sus pasajeros. Entonces, yo creo que esperamos, yo también espero hoy, que de aquí salga un consenso en sentarse a dirimir esta problemática de enfrentamiento, sino que buscar consensos, soluciones a los problemas. El aeropuerto está operando, tiene una imagen internacional bastante buena. Ayer me llamaba mucha gente en líneas aéreas, organismos internacionales, muy preocupados de la situación, muy preocupados de las acciones que se están haciendo, y mi mensaje fue: tranquilos, no pasa nada, eso es un tema normal de una relación contractual, pero que debe dirimirse dentro del ámbito de la negociación. Abogado José Ricardo Morazán, a mí me gusta ser reiterativo con algunas preguntas, y esta es básica. ¿Por dónde se inclina el gobierno? Ya me lo negó don Ricardo Martínez, que estén pensando en expropiar, pero yo siempre lo pongo ahí como un escenario. ¿Arreglo directo o arbitraje internacional con Palmerola? En este caso, Renato, realmente sí, como bien decía don Ricardo y también don Peter, existe un contrato de concesión y el Estado de Honduras está en la disposición de hacer cumplir el contrato de concesión. El contrato de concesión ya establece cuáles son los procedimientos para poder solventar cualquier tipo de controversia. En este momento ya se inició un proceso de arreglo directo entre el concesionario y el concedente, y ese proceso se va a respetar. Ese proceso se está llevando a cabo y se va a seguir llevando a cabo. No hay intención por parte del Estado de expropiar ni de atropellar ningún tipo de derecho de la concesión. Se va a hacer respetar el contrato. Ahora, les voy a decir yo qué canalizo del pensamiento del público, la percepción que el público comienza a hacerse de esto. Don Ricardo Martínez, ¿el interés es cederle Palmerola a una empresa china o a la República Popular de China? No, eso no está establecido. De hecho, estamos conversando con distintos marcos de cooperación. Ayer tuve la grata noticia, después de una semana de visita, de 3 ingenieros de Infraero. Infraero es la corporación estatal de Brasil que maneja 32 aeropuertos. Y les pedimos ayuda, vinieron a visitarnos, y ayer no solo nos han confirmado que nos van a dar la asistencia, sino que nos ofrecen $30 millones de financiamiento para hacer las obras necesarias para reparar los aeropuertos que, como le dije, Golosón, Roatán, San Pedro están colapsados. Entonces, el gobierno de Honduras está en la capacidad de hablar con cualquier otro gobierno para pedir ayuda de cualquier tipo, ¿verdad? Honduras ha entrado en una relación diplomática con China, pero eso no indica que se va a traer una empresa china a administrar los aeropuertos. Eso no está determinado. Porque esa es la sospecha que tiene Pía. Sí, es mera especulación. Lo otro que canalizo yo de la percepción del público. Ya vamos a entrar a la profundidad de estos asuntos, en qué ha fallado Pía y en qué ha fallado el gobierno en esta concesión del aeropuerto de Palmerola. La otra versión que escucho por ahí, y miren que quien está aquí es el abogado Eric Speer como presidente del Consejo de Administración de Palmerola International, no Lenir Pérez, porque la figura que uno asocia con Pía es Lenir Pérez. Lenir Pérez está en los Estados Unidos, no sé en este momento su condición legal, pero por ahí viene la elucubración de la gente, que detrás de esto está Estados Unidos por la situación de Lenir Pérez, y que Estados Unidos nunca quiso una terminal aérea en Palmerola porque ahí tiene acantonados a varios militares, y que esta es una coyuntura a pesar de que ya está la infraestructura o la terminal aérea por ahí. Renato, según ley, ¿sí?, el representante legal de Pía International Airport es el Consejo de Administración, que actúa mediante su presidente, que es su servidor. ¿Sí? Por eso es que nos sorprenden esas declaraciones que dio el ministro, ¿sí?, hablando de un beneficiario final, ¿sí?, que es la persona que usted acaba de mencionar. Toda negociación, toda mesa
para conversar y negociar o llegar a un arreglo, yo, como presidente del Consejo de Administración, tengo la facultad de hacerlo. Incluso las comunicaciones que envían tanto la CID como usted, como SAN, ¿sí?, la hacen directamente conmigo, porque entienden, ¿sí?, que legalmente el representante legal de Palmerola International Airport es su servidor. ¿Sí? Entonces, esas locuraciones, ¿sí?, son parte de, yo podría decir hasta cuestiones personales, ¿sí?, entre el ministro y el beneficiario final del Grupo EMCO. Muy bien. Dicho todo lo que han escuchado ustedes, vamos a ir a la primera pausa comercial, pero luego vamos a escuchar primero al sector gubernamental. ¿Por qué la decisión? ¿En qué se basan? ¿En qué ha incumplido? ¿Por qué consideran que todo este proceso que terminó con el concesionamiento de esa terminal aérea a PIA ha estado revestido de ilegalidad? Y el argumento de PIA en el sentido que el gobierno les ha incumplido en este proceso. Así que a fondo usted hoy en Frente a Frente va a conocer las verdades que tiene cada sector y usted va a hacer su propio análisis sobre lo que ocurre ahora mismo con la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Atentos. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante y puede compartirla a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de cada red social @FrenteAFrente HN. ¿Quién incumple el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola? ¿El concedente o concesionario? Comparta su opinión, recuerde que hay diferentes medios y puede sintonizarnos también a través de nuestra plataforma web TVC Play. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Bueno, es que a mí me gusta que todos los estratos sociales, indistintamente del nivel de conocimiento, si solo hicieron primaria, secundaria o si tienen educación superior, entiendan la problemática, porque el problema va para los 9 millones de hondureños. Y por eso me gusta simplificarlo, hacerlo sencillo en la terminología para mayor comprensión del público. ¿Qué pretende el gobierno? El gobierno pretende demostrar que ese derecho que le fue concedido a PIA para administrar el Aeropuerto Internacional de Palmerola es ilegal. Es lo que pretende el gobierno. Ahora, mi pregunta es, y la pregunta que se hace todo el público, demuéstrennos con todo respeto, porque lo que hacen ustedes hoy es una rendición de cuentas, igual que el sector privado, ante el pueblo hondureño. Renato. Porque esta es una APP, es una asociación público-privada donde hay capital de nosotros y hay capital privado. Solo quería hacer una corrección. Con toda la confianza. Nosotros no solo tenemos el derecho de explotar y administrar el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Este contrato, que es una asociación público-privada, consta de 5 elementos: diseño, construcción, financiamiento, administración y mantenimiento. Esto no es como la empresa que creó el Estado de ISA, que llegó a administrar un aeropuerto que tiene 0 deuda. Llegaron a administrar un aeropuerto que no tiene ningún compromiso con ningún acreedor. Nosotros, en el marco del contrato, tuvimos que diseñar, tuvimos que construir, tuvimos que financiar. Ahora estamos administrando a medias porque no nos dan los permisos para ciertas obras que en la consecución del programa vamos a ir viendo cuáles son estos tipos de obras. Pero esto, para que lo entienda el público, no significa que esa obra es de PIA. No, es del Estado. Es del Estado. Es del Estado. Es del Estado. Nosotros tenemos, hoy por hoy, la administración y el mantenimiento de todas esas obras que usted mira al costado de la CA5.
que es el Aeropuerto Internacional de Palmerola, le pertenece al Estado de Honduras y mediante el contrato de concesión, que es el elemento administración, nosotros lo estamos explotando. Ahora vamos punto por punto. El gobierno pretende demostrar que ese contrato de concesión para administrar y para darle mantenimiento a Palmerola estuvo revestido de ilegalidad. Y aquí es donde se ha armado entonces la controversia. Correcto. Y ellos traen una presentación para demostrarlo. Vamos a ir punto por punto para que ellos tengan la oportunidad de rebatir. Si primero me deja hacer un poquito de historia, un frente a frente del 2007 después del accidente de Taca en Toncontín, que se cerró el aeropuerto. El presidente Zelaya, que tenía la promesa de campaña de tomar Palmerola como aeropuerto nacional por una cuestión de soberanía, usted inició el programa haciendo el señalamiento de que eso era una base aérea militar predominantemente norteamericana, que responde a un acuerdo de 100 años o 99 años entre Estados Unidos y Honduras, y que Honduras ha respetado hasta el final. Cuando el accidente y se cierra Toncontín, con una gran necesidad de pasajeros internacionales, yo era entonces ministro de Turismo del presidente Zelaya, y nos aproximamos con el dueño de la concesión de Inter Airports, fuimos a Palmerola con el embajador de Estados Unidos, el agregado militar de Estados Unidos, y la propuesta fue la siguiente, para que el pueblo lo sepa: tomar las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, transformarlas inmediatamente en una terminal aérea, llevarnos los mostradores de las líneas aéreas de Toncontín, aumentar el ancho de banda en la zona, utilizar la torre de control, los depósitos de petróleo de los Estados Unidos, ¿verdad? Y comenzar en 60 días una operación aérea. Perfectamente factible. Mucha gente creyó que eso era tirado de los cabellos. ¿Qué pasó? El gobierno de Estados Unidos dijo claramente que ellos no podían combinar una operación militar con una operación civil. Les recordamos entonces que después de la Segunda Guerra Mundial, el aeropuerto de Frankfurt operó como base militar aérea norteamericana y como base de comercio civil de aviación. Entonces me contestó el agregado militar: entonces ocupamos una tercera guerra mundial para hacer, ¿verdad? No se hizo. Comienza el proceso de Palmerola y, en primer lugar, se entrega una concesión a una empresa, EMCO, ¿verdad?, con una licitación ahí muy cuestionada, Renato. Es más, el abogado aquí, quien respetuosamente le digo, claro que usted es representante legal ahora, pero usted no estaba en la inauguración de Palmerola. Me encantaría si reprodujera el discurso de don Lenir Pérez, cuando con palabras soeces expresó públicamente que él no tenía ninguna experiencia en aviación. Entonces, desde ahí la raíz del problema. Le entregamos la concesión a una empresa que ni siquiera sabe de aviación. Trajeron de equipo de salvamento a don Peter Fleming del aeropuerto El Dorado de Colombia, ¿verdad? Peter tiene todo mi respeto en materia profesional aeronáutica. Pero comencemos. El proceso está viciado de inicio. A ver si me pueden poner la siguiente lámina. El proceso de licitación totalmente viciado. Solo una empresa participó, que fue EMCO. El señor Lenir Pérez, y esto es público, tiene problemas con la justicia americana porque EMCO era propietaria de una empresa minera, ¿verdad?, que fue acusada de violación de derechos humanos en Guapinol. Solo permítame, porque le voy a pedir a la producción que hoy el encuadre sea perfecto, porque yo quisiera que esta gráfica la leyera el público mientras está. Entonces, solo si se pueden acercar un poquito. Usted diríjase acá hacia su izquierda. Muy bien. Ok. Bien, en segundo lugar, la empresa EMCO no tenía ningún expertise en aviación, y entonces vino a disfrazar la administración
del aeropuerto con Munich Airport. Hay declaraciones de parlamentarios alemanes pidiéndole al canciller de Alemania que investigara esa relación, porque Munich Airport jamás ha sido operador del aeropuerto de Palmerola. Fue un consultor, un asesor, así como tiene el SAN ahora a Houston Airport, ¿verdad? Ellos nos asesoran, nos dicen váyase por aquí, esta obra debe ser asá, etcétera. Pero Munich Airport jamás ha operado Palmerola. Y el gobierno de Alemania inclusive ha investigado esta situación. Luego tenemos una apertura temprana, que es cuando se le concede a Palmerola Toncontín, porque estaban perdiendo la captación de los ingresos, porque el aeropuerto no abría, dizque porque el gobierno de Honduras no hacía o no terminaba las inversiones del caso. Entonces se les conceden más de 2.1 millones de dólares en equipos, se les dan mangas, se les dan tecnología de última. Es más, yo no voy a discernir con don Peter de que la operación del aeropuerto es un éxito, gracias a él, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que al Estado de Honduras le costó mucho más dinero que lo que cuesta un aeropuerto. A punto clave en este momento. No va a rebatirle a Peter Fleming, dice don Ricardo Martínez, que la operación de Palmerola es un éxito hasta el momento. Pero luego viene el pero, el que los tiene aquí a ellos hoy, la ilegalidad de este proceso de concesión a el sector privado, la empresa PIA. Por favor, continuemos. Ya vendrá el turno de ustedes. Quiero hacer una anotación del ministro Mauricio Ramos, que sea legal no lo hace ético ni moral. La corrupción también se puede legalizar. Y eso lo hemos visto, el caso Pandora, todo el ejercicio de la MASI y demás. Entonces aquí se legalizan inversiones. Si vamos a la siguiente hoja. El negocio, una concesión, Renato, viene desde un taxi, ¿verdad? Usted le concede un permiso, un número de taxi a un taxista, porque lo que está haciendo el propietario de ese automóvil es explotando el derecho de transitar en la vía pública. La parte de aviación es igual. El certificado de explotación aérea es un permiso que el Estado le concede a una línea aérea o le concesiona a un operador de una terminal, ¿verdad? A cambio de un canon. Usted tiene que pagar un impuesto, usted tiene que pagar ese derecho. Y en el caso de Honduras, ayúdeme abogado, ¿hemos recibido un centavo de Palmerola? No, hasta la fecha no, porque el canon que establece el contrato de concesión es del 10% de los ingresos recibidos por la tarifa que paga el pasajero internacional, pero eso está limitado hasta que el aeropuerto de Palmerola alcance los 600,000 pasajeros, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Entonces, solo mencionando lo que decía y acompañando lo que decía el señor Ricardo, en efecto, hay situaciones que la denuncia o la declaración que hizo el ministro Ramos el día martes no es una denuncia de puntos legales, es una denuncia moral, porque si bien es cierto, todos los puntos que ustedes ven acá, el tema de la licitación, cómo se dio el contrato y demás, todo eso está legalizado. Hay contratos firmados entre las partes, elevados al Congreso Nacional, aprobados por el Congreso Nacional, las reformas, el otorgamiento de Toncontín y todas las demás cosas que vamos a ver en su mayoría está documentado y legalizado. Entonces, la diferencia o el hincapié que quiere hacer el ministro Ramos es que una cosa es este legalizado y otra cosa es el punto de vista moral, el punto de vista ético de por qué se regularizaron, por qué se legalizó algo que en su momento tenía tintes oscuros o que tenía un tinte de repente que no era lo que mayor beneficio le iba a traer a la sociedad hondureña. Mira, ahí me han puesto ustedes en una situación compleja. Todo es legal, pero no es ético, dicen ustedes. Correcto. Todo es legal, pero está revestido de falta de principios. Es lo que me quieren decir. Si me puede leer, por favor, lo que le mandó textualmente el ministro Mauricio Ramos. Que sea legal no lo hace ético ni moral. La corrupción también se puede legalizar.
Y si es legal, ¿cómo pretenden ustedes salir adelante en este juicio, aunque haya inmoralidad en los procedimientos para legalizar toda esta documentación? No hemos planteado un juicio, Renato. Hemos dicho que estamos entregando toda la documentación de lo que nosotros consideramos que está incorrecto al procurador, para que el procurador determine la línea a seguir. Y nos encantaría, pueblo hondureño, que el fiscal, que el Ministerio Público actuara de oficio, pero no hemos escuchado nada. Comienzo con el abogado Espir. Sí, ante lo planteado inicialmente por don Ricardo y también por el abogado José Ricardo Morazán. Si me ayuda Carlos a poner la filmina anterior, vamos a ver punto por punto con los puntos que ellos aducieron. En principio, Renato, hay que hacer un poco de memoria, ¿sí? Ese proceso de licitación, en primer término, fue un proceso fallido. ¿Por qué fallido? Lo sacó el Estado, hizo las publicaciones en la cual no participamos nosotros como empresa. Ese procedimiento fue adjudicado a una empresa hondureña. Se fue adjudicado el contrato, presentó una garantía de sostenimiento de oferta, pero no ejecutó el contrato. No sé si el Estado ejecutó o no ejecutó esa garantía. En un segundo proceso, después de ese problema que tuvo, ¿sí? De verdad que nos entristece estas declaraciones de don Ricardo, porque parece que no ha leído los informes del CNA sobre Palmerola. En ese informe, sí, lo invito a que vaya a pedirle la documentación, porque dicen que no la tienen. Vayan a pedírsela al CNA, donde establece que 2 empresas presentaron ofertas. No soy yo, lo dice el CNA. Ahí está, en la cronología, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden decir que es un proceso viciado donde las reglas no las pone el concesionario? Las reglas las pone el Estado. Nosotros nos sometimos a las reglas del proceso. Nosotros nos sometimos a las condiciones que estableció el proceso. Entonces, en primer lugar, tienen una contradicción. Dicen que todo es legal, ¿sí? Entonces, que vayan a demostrar. Pero que el procedimiento todo fue corrupto. ¿Quién hace el procedimiento? ¿Quién sigue el procedimiento? ¿Nosotros como concesionario? Lo hace el mismo Estado. Él le respondió, pero el Estado es corrupto, dice don Ricardo. Y yo le aclararía a don Ricardo, sabiendo de que el Estado tiene 3 componentes. No el Estado, porque yo sé que mucha gente en este momento que es un elemento del Estado no se considera corrupta. En todo caso, usted lo que quiso decir es que el gobierno que negoció todo eso era corrupto. Y el concesionario aceptó esas reglas corruptas. Hay uno de los que participó en la licitación que se retiró porque no le gustó las condiciones. ¿Sí? Hace poco lo escuché hablando de un proceso de licitación, hace poco, antes de entrar al set, ¿sí? ¿Quién establece las reglas de esa licitación? Los oferentes. ¿Participan los oferentes en las condiciones de las licitaciones? ¿Verdad que no? No. Esos actos previos los hace la administración, y a ese proceso nosotros nos sometimos. Y no fuimos los únicos. Vayan a ver los informes del CNA. No fuimos los únicos. Nos la ganamos. Y por tener la mejor oferta, se nos adjudicó. Ahí está. El proyecto construido. Con un avance del 92% hoy por hoy. Y no lo podemos terminar por los atrasos que ustedes como concedentes tienen. Entonces, al día de hoy, no sé por qué ellos mismos se contradicen diciendo que sí, que es legal, que todo está legal. Señores, respeten la seguridad jurídica. Por aclaración, las 100 mensajes no respondidos por el ministerio antes INSEP son del ministro anterior, del Estado corrupto. Lo corrijo. No es nuestro. No. Nosotros han tenido reuniones, ¿no? Y desde el 2022, ahí los tengo, porque yo le prometí a Renato que le iba a traer documentos, ahí los tengo. Desde el inicio de esa administración, son 170, no son 100, son 170. Y a partir del 2022,
cuando asumió la representación del concedente en aquel momento, INSEP, ¿sí? El ministro Ramos, hasta la fecha. ¿Sí? Vengo como demostrárselo. Yo no vengo a mentir aquí. Ahí están los documentos y forman parte de la solicitud de arreglo directo que nosotros planteamos. Eso es lo que nos tiene aquí. La falta de gestión del contrato que tienen. ¿Sí? La omisión que las quieren disfrazar de rebeldía por no contestar. Porque hay un incumplimiento demostrado. Está construida la escuela de aviación que hicieron pasar una vergüenza al ministro de Defensa de ir a poner una primera piedra que tiene hasta el nombre del ministro de Defensa y está completada esa obra. Tiene toda la razón. ¿Quién detuvo las obras? Pregúntele al ministro Mauricio quién las detuvo. Pregúntele quién las detuvo, porque el convenio establece que se tiene que aprobar el plan maestro. Lo han hecho. Lo han aprobado. Ahí tengo los documentos donde se les presentó. Hemos presentado 5 diseños de plan maestro y al día de hoy no han sido aprobados. Porque de nuevo el ministro está en rebeldía moral y ética de este contrato. Ojalá que en cierto momento esa rebeldía, ¿sí?, no le permita convertirse en un delito de violación de los deberes de los funcionarios por omisión, porque los delitos no solo se cometen por acción, también se cometen por omisión. Defínale rebeldía. Sí, bueno, en este caso, abogado Eric, Renato, realmente sí, aquí tenemos diferentes puntos, no sé si puntos de vista es la palabra correcta, pero realmente lo que nosotros o lo que el Estado de Honduras está tratando de indicar es que, como bien dice el abogado Eric, es cierto, en efecto, es el Estado quien define las reglas del juego para las concesiones. Cuando se va a hacer cualquier proceso de licitación, los pliegos de condiciones los establece el Estado de Honduras. En este caso, el concedente estableció un pliego de condiciones y dentro del pliego de condiciones, una de las condicionantes, y la tengo acá, le voy a leer literalmente, es la cláusula 5.2.1 del pliego de condiciones, dice que al fin de acreditar la capacidad técnico-operativa del inversionista estratégico que tenía que ser parte de la oferta de Palmerola, se debería de cumplir con al menos los siguientes criterios técnicos mínimos. 1. Ser operador aeroportuario con un tráfico de pasajeros anuales nacionales más internacionales, ponderado por la participación en la capital del administrador aeroportuario. Ese es un punto. Dice, sigue diciendo. Dice, ser igual o superior a 500,000. Dice, en al menos uno de los últimos 3 años, o haber operado en conjunto de aeropuertos cuyo tráfico conjunto de pasajeros anuales nacionales más internacionales ponderado por la participación en el capital del administrador aeroportuario, sea igual o superior a 1 millón de pasajeros o al menos uno de los últimos 3 años. No te saltes la lectura, por favor. Carlos Andino, por favor, ayúdame con la filmina de los pliegos de licitación. Son unas fotos, son unas fotos que te mandé adjuntas, por favor. Pero vayan escribiéndolas. Los pliegos de licitación establecen, ¿sí?, tener el personal clave de lo que hablan del expertise ¿qué dice ahí? Un asesor aeroportuario. Ahora quieren venir a mentir diciendo que no se tiene el expertise, si los pliegos de licitación establecieron en todos los supuestos antes indicados del numeral 5.2.1, con excepción al punto Excelente. I, el postor deberá contar con un asesor aeroportuario o personal clave. Entonces, están cuestionando la capacidad de Munich International Airport. Renato, mire qué interesante, porque todavía el abogado lo acaba de leer, con excepción del punto número 1, y el punto número 1 es el que acabo de leer, que dice que tenían que tener la expertise de haber operado un aeropuerto. En este caso, como bien dicen, nadie duda de la capacidad de un aeropuerto, de una empresa de la envergadura de Munich Aeropuertos de Múnich. Que era consultor. Ahora, también la otra pregunta es, si podemos subir en la presentación del mismo Palmerola o en cualquiera de los comunicados de Palmerola, en el logotipo de Palmerola se refleja que Aeropuertos de Múnich coopera el aeropuerto de Palmerola junto con Grupo EMCO. Entonces aquí es cuando entran las controversias para el Estado de Honduras y se pregunta por qué aparece o por qué se refleja que
Aeropuertos de Múnich opera en conjunto el aeropuerto de Palmerola, cuando ellos lo que son, como bien acaba de decir el abogado Eric, son consultores o son asesores aeroportuarios de Palmerola. Entonces ahí es cuando nace ese tipo de dudas. De verdad, Morazán, te recuerdo que tú mismo revisaste el contrato cuando trabajaba con nosotros. Él trabajaba con nosotros en Palmerola, ¿sí? Tú mismo revisaste ese contrato, ¿sí? Entre Múnich y PIA. Y permítame, se lo voy a mostrar de esta forma. También les Lástima que esté en recordó inglés, Renato. ¿Qué dice ahí? Dentro coordinación, ¿sí? Dentro del ejercicio de sus funciones, ser director de operaciones. Este es el contrato que tiene Múnich con PIA. Está establecido desde las bases de licitación. ¿Y por qué? Lo han negado. ¿Cómo que por qué no lo hemos negado? Múnich dice que no opera, aquí está Palmerola. el contrato. Aquí está el contrato. No. Y también le pregunto, abogado, ¿por qué antes de entrar usted le recuerda al abogado Morazán del acuerdo de confidencialidad que firmó con ustedes? Él sabrá su ética profesional. ¿Pero por qué se lo recuerda? Es un ¿Me entiende contrato la conducta? Es un contrato que él firmó cuando fue empleado, porque hoy por hoy viene a hacer infidencias, a traer información propia, que cuando él trabajó con nosotros... Que no puede ser pública. Pídanla públicamente. Hoy por hoy, es más, hoy por hoy, en todas las declaraciones, le he pedido al CNA, le he pedido a ACJ, le he pedido a los órganos de gobierno que vengan a hacer una auditoría a este proyecto y se den cuenta quién es el que está incumpliendo. Y hoy lo vuelvo a reiterar frente al pueblo hondureño, al Consejo Nacional Anticorrupción, a la Asociación por una Sociedad Más Justa. Los invito con una política de libros abiertos a que vayan a hacer una auditoría de este proyecto, pero la auditoría tiene que ser integral. Hoy, aquí les vamos a demostrar quién es el que tiene sobreprecios. Aquí le vamos a demostrar quién, al día de hoy, no ha cumplido con sus obligaciones originales, que según usted, don Ricardo, son legales. Así lo dice, son legales. ¿Sí? Entonces, una relación contractual se respeta. Sigamos con los puntos. Fraudulentamente, dice, hicieron pasar Aeropuertos de Múnich con un cooperador. Se lo mostré, ¿sí? El contrato en inglés, dentro de sus alcances. Múnich está a ser director de operación. ¿Usted cree que toda la sinergia que tiene ese aeropuerto, aparte del expertise de Peter, se logró solo con simples manuales? Se logró con la expertise de Múnich International Airport, quien ha estado acompañándonos desde el primer momento hasta hoy. ¿Sí? ¿Recuerda a Martin Kamla? Sí. Él era el director de operaciones. Sí. ¿Y quién es más? Martin Kamla, ¿usted lo recuerda, el alemán? Él era la persona. Él estuvo hasta mayo del año pasado, estuvo con Palmerola y ahora se nombró a una persona más que él entrenó durante un año, que es Daniel Gumberger, que es el que está ahora con un equipo de gente también trabajando. ¿Por qué los ahí? Parlamentarios alemanes mandan a investigar el contrato? Que vengan a preguntarnos a nosotros, que vengan a preguntar y que vean la relación que existe. Es que ahí donde hablamos, don Ricardo, del tema de cuando se hacen este tipo de pues, señalamientos. Esto en 2 segundos está en las redes internacionales, en las redes sociales. Entonces, obviamente, yo le pido que respondan las opiniones del público que no he leído, de cuántas personas, cuántos ciudadanos hondureños tienen alguna duda de que la raíz de este contrato es totalmente corrupta. Sí, y que fue concesionado por Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, a EMCO, en un arreglo privativo. Y le repito, ponga el discurso original de inauguración de don Lenir Pérez, donde públicamente declara que no sabe nada de aeropuertos. La licitación lo establece. Tener la expertise o contar con un asesor aeroportuario, que es nuestro director de operaciones. Ahora sigamos con el siguiente punto. ¿Quién hizo el negocio? ¿Quién hizo el negocio? Aquí eso EMCO, se lo voy a demostrar hoy por hoy quién hizo el negocio con cifras.
y con documentos. Muy bien. Llegamos. Yo creo que este puntito es clave, así que vamos a ir a la pausa comercial y enseguida él nos dirá quién hizo el negocio, que es la pregunta que formula don Ricardo Martínez. Y lo va a demostrar, dice, en las gráficas que trae aquí a frente a frente. Entonces, ¿cómo quedamos con esta primera parte? Ustedes insisten en que ENCO no tenía expertise en este asunto de aeropuertos. Y ellos dicen que Múnich fue el asesor de ustedes. Es desde el inicio, apegado a las bases de licitación, nuestro asesor aeroportuario. ¿Usted no terminó con el asunto o el tema que le preguntaba a él de los parlamentarios alemanes que están pidiendo que se investigue esto? Pues como le digo yo, si se hace una investigación hay que recordar que Múnich es una empresa pública que cotiza en la bolsa de Alemania y es parte del gobierno de Bavaria. Y lo que ha dicho Múnich, que ellos también pueden llegar y hacer la investigación que sea necesaria. Ellos tienen un contrato con nosotros que es denominado OMSA, el cual se renovó, se venció en 5 años, se renovó inmediatamente, sigue todavía vigente, está por 5 o 6 años más y seguimos renovándolo porque obviamente es parte de las bases de licitación que establecían un cooperador con experiencia. Y eso son ellos muchos los que han trasladado mucho el conocimiento en términos de procesos, etcétera, etcétera. Y usted cuando insiste en ENCO y en el nombre de Lenir Pérez y Juan Orlando Hernández y Palmerola, ¿qué es lo que quiere al final decirle al pueblo hondureño, Ricardo Martínez? Bueno, el presidente Juan Orlando Hernández provocó inclusive que el Congreso aprobara contratos que estaban por encima de la ley de la administración pública, ¿verdad? Por ejemplo, la sobrevaloración de los edificios y demás que está demostrado en un informe de la supervisión de la construcción, ¿verdad? Y ellos, la empresa concesionada, no ha podido demostrar las cantidades que dicen que han invertido en Palmerola, de más de 120 millones, no llegamos ni a 90, creo. Entonces vemos sobrevaloración, vemos que se le concede la concesión, valga la redundancia, a una empresa sin ninguna experiencia. Y me voy a los hechos. Ponga al presidente de ENCO, a Lutex. No me lo pida porque no lo tengo, es que no cubrimos ese momento. Si no, con gusto se la lo inauguración de Palmerola. No lo cubrimos, no lo cubrimos. Perfecto, Sí. Él claramente dice que él se mete a eso sin saber nada de aviación. En la inauguración de la terminal, ¿verdad? Entonces, vámonos a los hechos. Todo el mundo sabemos que este acuerdo de Palmerola tiene unas raíces equivocadas. Don Frank Rainiero, dueño del aeropuerto de Punta Cana, dijo que eso había sido un asalto porque a él no le costó su aeropuerto tanto dinero. Y le voy a un dato más interesante. Los aeropuertos se miden igual que los hoteles. Los hoteles, usted dice, me costó 10 millones el hotel, tiene 100 habitaciones, entonces costó 100,000 empiras o $100,000 cada habitación. Los aeropuertos se miden por mangas y las mangas de Tocumen costaron $6 millones. Métale la pluma cuánto costó Palmerola. ¿Obligación de quién? ¿Perdón? ¿Obligación de quién eran las mangas? Del Estado corrupto anterior, sí, tiene razón. Ahí es donde quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. Sí. Mire, esto es lo que no se ha dicho, Renato. Cuando estructuraron la asociación público-privada, establecieron precios del 2012, 2013 y estándares internacionales del 2012 y 2013. ¿Qué pasa? Cuando se firme el contrato, y aquí lo voy a hablar de una forma integral en una línea de tiempo, porque así voy a atacar un montón de puntos que tienen. En un PCM, el Poder Ejecutivo autoriza a Coalianza la firma de un contrato que posteriormente tenía que ser aprobado por el Congreso Nacional. Ese contrato establece un monto de inversión del Estado. Ahí lo tengo el documento, en una pausa se lo voy a mostrar, donde está la inversión inicial del concedente y la inversión inicial del concesionario. ¿Qué pasa? Cuando empezamos las obras, y como le digo, esto no solo es construcción, esto no solo es administración, don Ricardo, es diseño, es
construcción, es financiamiento. Posteriormente, una administración y un mantenimiento. En ese momento, el Estado no tiene los fondos para hacer frente a sus obligaciones. Si me ayuda Carlos, hay una filmina donde están las obras por obligación, obligación del concedente y obligación del concesionario. Sigamos más arriba. Están tres. Hay tres líneas, hay tres columnas. Pero usted escriba mientras llega ese momento. Ok, vamos a ver. Estas son las obligaciones originales del contrato. Obligaciones del concesionario. No fueron mis reglas. Me sometí a un proceso, me sometí a reglas y me sometí a condiciones que estableció el licitante. ¿Sí? Y solo le voy a hacer una pequeña aclaración. El Estado es una persona jurídica. El gobierno es transitorio. ¿Sí? La obligación es con el Estado como concedente, no es con un gobierno. Este no es un proyecto de gobierno, este es un proyecto de país. Si usted ve todas estas obras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 obras que le competen al concesionario, o sea, a Palmerola International Airport, esto lleva un avance del 92% hoy por hoy. ¿Por qué no lo terminamos? Una, por la falta de aprobación del plan maestro para la AMA, que eso representa un 4%, que nos detuvieron la ejecución. Ahí hay terracería hecha, ahí hay materiales comprados. Y el ministro lo dijo, el ministro le dijo a nuestro ingeniero de apellido Pineda, que quién se creía él para comprar materiales sin tener un diseño aprobado. Tenía toda la razón, nos detuvieron, estamos esperando. Y el otro 4%, para llegar al 100% de nuestras obligaciones, ¿sí?, son obras de interconexión. ¿Qué son estas obras de interconexión? Son las obras que van a conectar la obligación que tiene el concedente, que inicialmente no tenía los recursos. ¿Qué pasó, Renato? Al no tener los recursos, va a buscar financiamiento al programa de reconversión de deuda de España. Ellos hacen la tarea y les dicen, con estos precios, yo no te voy a poder construir ese montón de obras. Yo solo te voy a construir 5 obras. Les aprobaron 53.2 millones de dólares. Y ellos vinieron y hicieron su tarea. ¿Y por qué hacen la tarea? Porque entienden que los precios están desfasados y entienden que los estándares cambiaron. Ya no son los mismos estándares de la estructuración del proyecto en la licitación. Vinieron y hoy por hoy tenemos estas obras que dijo el ministro, torre de control, está terminada y no está entregada, no la recibe. Dijo que le había regalado a la concesionaria un EDAR, que es una planta de tratamiento de aguas, ni la ha iniciado. No sé por qué o con qué intención. Dice que se le regaló, si todas esas obras son del Estado, pero son obligaciones del concedente, Renato. Hablamos entonces, del sistema de rayos vamos a ver, X, seguridad y demás. Habló de la central eléctrica, sí, habló del sistema de rayos X, es obligación contractual de ellos, que hoy por hoy no las han entregado. ¿Y cómo funciona? Se preguntará el pueblo hondureño cómo funciona Palmerola. Entonces, y ahí le voy a refutar el último de sus puntos. Autorización de apertura temprana. Eso no es una autorización, don Ricardo. Es una imposición que nos hicieron y nos dijeron, van a abrir. Entonces nosotros dijimos, ok, para abrir necesito tus obras. ¿Sí o no, Peter? Renato, aquí sí yo estuve en ese punto. Para que se abriera el aeropuerto se requería la central eléctrica para manejarla, no estaba, entonces se implementó por parte del gobierno en ese momento un plan de apertura temprana, el cual establecía que pusiéramos en funcionamiento, sin menospreciar la seguridad operacional, algunas cosas que no estaban listas. Que no estaban listas porque este proceso de obras del PCD, que creo que ahí se le está pasando un poco a Eric, son obras del PCD, fondos de España, que al final son fondos públicos porque es reconversión de deuda, pero que esas obras las administró el Banco Centroamericano de Integración Económica a través de licitaciones que él hizo.
sea, eso ni siquiera, ni el gobierno ni el concesionario tuvieron que ver en eso. Ellos hicieron su propio proceso y los procesos fue muy difícil establecer los cronogramas que ellos traían, incluso estaban, o sea, bien alargados. Entonces se tomó en ese momento decir, bueno, ¿cuánto cuesta una central temporal para que pueda funcionar el aeropuerto? Tal. Ahí están esos 2.1. Necesitamos, ¿qué más que ocupan? Las luces de pista. Entonces, todas estas obras, para que se pudiera abrir la obra, recuerden una cosa, aquí es cuando usted viene y dice, yo soy el concesionario, pero mi jefe es el concedente. Y me dijo, ábralo. ¿Qué pasa si usted incumple una orden del concedente? Por eso, a ver, y vuelvo a mi punto, es un gobierno, estoy de acuerdo, pero es el gobierno anterior, es un gobierno, o sea, yo no lo veo en persona, lo veo en gobierno. Entonces, este tema, o Estado, entonces este tema, como le digo, son 3 componentes los que hay aquí. Hubieron 3 partes. Coordinar 3 partes es complicado porque era concesionario, obras de concesionario, construcción, obras del concedente también que tenía obligaciones de construcción y las obras del PSD, que eran las más difíciles de coordinar porque estaban aisladas del proceso de concesionario-concedente. Ahora, permítame para que él tenga tiempo también de dar sus puntos de vista sobre lo que están diciendo y después de su participación voy a ir a la pausa comercial. 9 millones de dólares que el Estado de Honduras gastó en cuestiones, bomberos, la planta, etcétera y demás, y luego cuando no se aceptan las obras, me corrige abogado, es porque habían sobrevaloraciones confirmadas por el supervisor de la obra, ¿verdad? Yo quiero mostrar la última lámina, por favor, para que el pueblo vea que el Estado de Honduras ha invertido más de 190 millones de dólares en esta terminal, porque no es un aeropuerto, Renato. La pista la hicieron en tiempos de Suazo, Córdoba, ¿verdad? Es solo una terminal, ¿ok? Entonces hay 191 millones de dólares invertidos por el gobierno de Honduras y PIA 64, y no le han dado un centavo al Estado, ni siquiera le han pagado a la alcaldía de Comayagua, no le han pagado a OIRSA, no le han pagado a Migración, no le han pagado a la DSA, ¿verdad? Entonces, ¿quién se está llevando el dinero? Son más de 40 dólares por pasajero. ¿Y son cuántos pasajeros? 400,000, dijeron ayer. Haga los números, Renato. Esto está incorrecto. Esto no puede seguir así. Pero es legal. Lo legalizó el gobierno anterior, que tiene su presidente en la cárcel en Nueva York, ¿verdad? Miren, yo sé que iba a ser complejo el tema y para la comprensión de ustedes, y lo decía don Ricardo Martínez. El argumento de él y lo del abogado Morazán es que todo esto es legal, pero preñado de corrupción. Correcto. Es lo que yo interpreto de todas las declaraciones de ellos. Es legal, pero todo este proceso, según el gobierno actual de doña Xiomara, está revestido de corrupción. Aquí aceptan que muchas cosas no se han terminado en ese aeropuerto porque se les ha incumplido por el gobierno pasado y este. ¿No es así que lo ha dicho usted? Así es. En el gobierno estoy convencido, después de escuchar a Ricardo Martínez, a José Ricardo Morazán y al ministro Mauricio Ramos, que todo este proceso que fue dirigido en el gobierno de Juan Orlando Hernández, de por medio primaron los intereses económicos del presidente, y lo voy a decir así porque es lo que yo colijo, si no es así usted rebátame, y que se prestó a este asunto Lenir Pérez. Es que yo así los estoy interpretando a ustedes. Quiero simplificarle al público cuál es el pensamiento de ellos. ¿Es así o no es así? Así es. Y pueden demostrar que hubo corrupción. Usted está hablando de obras sobrevaloradas y tantas otras cosas, aunque esté revestido de legalidad todo este proceso, pero usted dice legalidad llena de corrupción.
entre el presidente en ese momento, Juan Orlando Hernández, y el presidente de ENCO, Lenir Pérez. ¿Eso es lo que nos ha querido decir? Es correcto. Ese es el puntito, ese es el puntito. Lo voy a escuchar después de la pausa, abogado, y a Peter Fleming. Entonces dice Ricardo Martínez, ahí está el procurador revisando toda esta temática, para traducir toda esta información que tenemos nosotros, que no solo es percepción, información de la corrupción, y que mire él qué hace con Palmerola, y que le diga a Xiomara qué hace con Palmerola. Si llega a un arreglo directo o somete esto a un arbitraje internacional o lo expropia. Mis interpretaciones van en la lógica que nos ha planteado, en la información que nos ha planteado. Está en la lógica, a excepción del tercer punto. Bueno, lo de la expropiación que usted me lo ha negado. Eso es cancelación de contrato. Cancelación de contrato para usted. Miren, ahí está el asunto. El gobierno de Xiomara cree que aunque ustedes vengan y digan todo esto es legal, y es legal, por eso es que va a estar complejo esto si llega a un tribunal de arbitraje, porque es legal, pero el gobierno cree que está lleno de corrupción. Eso es lo que ellos pretenden hacer ver al público con cifras insustentadas. Me voy a remitir, don Ricardo, no a cifras mías, a cifras de la Superintendencia de la Asociación Público-Privada, cuando fue al Congreso Nacional a presentar su informe a la Comisión de Investigación de este... Y esto será después de la pausa, abogado. Por favor, sigan con nosotros esta mañana. Peter Fleming, Eric Spears de PIA, Ricardo Martínez, José Ricardo Morazán por parte del gobierno, y me dice la producción que está el ministro Mauricio Ramos en el teléfono, que quiere intervenir ahora mismo. Excelente. Y yo diría que después de la pausa mejor, porque tenemos obligaciones que cumplir también. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Picosa Seguros, cuando lo necesites. Gracias a todos por compartir sus comentarios con nosotros. Si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. Buen día a todos. En estos temas del gobierno debe velar por los intereses del país. Si esta concesión es dañina o ilegal, pues a solventar el problema. Ahora, si no es así, pues a cumplir con el contrato. El objetivo es que ni el gobierno ni el concesionario se aprovechen o dañen el país. Más mensajes, damos lectura. Es preocupante ver cómo las exoneraciones en el caso de Palmerola y la empresa Alutech han generado una pérdida de millones de dólares para el país. Resulta imperativo que se investiguen estos vínculos y se tomen medidas para evitar que intereses oscuros prevalezcan sobre el bienestar de la nación. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la toma de decisiones para salvaguardar los recursos y proteger los intereses de todos los hondureños. Damos lectura a más de sus mensajes. El Estado de Honduras representa a la nación hondureña en el concierto internacional. Debe ser un Estado serio con una legislación coherente y una autoridad legítima que le permite interactuar con actores internacionales y nacionales oficiales y privados en la gestión del desarrollo nacional. El gobierno de Honduras lo está haciendo con este tipo de conductas. Continuamos con más mensajes. En esta auditoría deberán participar el FBI, el gobierno alemán, comparte un televidente. Más mensajes, uno que viaja al ver estos problemas de parte del gobierno, ya habrá que buscar otro país para ir a invertir. Ellos lo que quieren es cedérselo a China, si no lo intentan Honduras se defiende, pero mi país lo defenderá mejor. Estados Unidos, comparte un televidente. Continúe compartiendo más de sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Está el ministro de la CID, don Mauricio Ramos, en comunicación con Frente a Frente. Ministro, buenos días. Buenos días, Renato, ¿qué tal? Un saludo ahí a gracias, todos ministro. los amigos que están en su set. Quiero aportar lo siguiente, Renato. Sí.
Creo que el debate que está, y con todo respeto se lo digo, creo que el debate que está ahorita en su programa es un debate estéril, enteramente estéril. Nuestra posición no es debatir temas legales, porque nuestra posición es que toda la corrupción y todos los vicios que tiene ese contrato desde su conceptualización está legalizado. El hecho que esté legalizado no necesariamente estamos hablando de que es ético y es moral. Una concesión se cede a un concesionario cuando el Estado no tiene capacidad, sobre todo financiera o técnicamente preparado para manejar una operación. Mire, nadie está cuestionando la actual operación de Palmerola. Usted en este tiene al señor Peter Fleming. Peter Fleming es uno de los hombres hondureños, y con todo respeto se lo digo, es una de las personas que más sabe del tema. Y conozco a Peter Fleming y nos conocemos hace muchos años, porque mi vida me dio la oportunidad de gerenciar una línea a nivel centroamericano, y aprendí a conocer lo que es una operación aeroportuaria, y aprendí a conocer a Peter. Y Peter, yo creo que Peter nació en la cabina de un avión o nació en alguna sala de espera en un aeropuerto, porque es uno de los hombres más preparados solamente en poder manejar una operación aeroportuaria, y mi respeto para Peter. Entonces no estamos cuestionando si hay una mala o una buena operación del aeropuerto Palmerola, pero una concesión se da porque constitucionalmente el Estado de Honduras debe ser garante de todos los servicios públicos. Y cuando hablamos de servicios públicos hablamos de energía, hablamos de agua, hablamos de carreteras, hablamos de puertos y también hablamos de aeropuertos. Si un Estado no tiene la capacidad económica o tecnológica o de conocimiento, la expertise para manejar un rubro X, entonces procede a una concesión. Pero esa concesión, Renato, debe retribuirle al Estado de Honduras. Un simple taxista, un ciudadano taxista que tiene un número, ese número es del Estado, porque el Estado tiene la obligación de garantizar el transporte público. Una ruta de buses, la ruta de buses, esa ruta es del Estado, pero al no tener la capacidad del Estado de poder manejar una flota inmensa para garantizar el transporte público, pues cede esa operación al sector privado. Pero ese propietario de buses paga su canon anual y lo hace correctamente, porque el día que lo deje de pagar ese canon, simplemente se le quita la concesión. Los medios de comunicación, Televicentro, con todo el grupo de Televicentro, y lo digo con propiedad porque usted sabe que también yo soy propietario de un medio de comunicación. Renato, cuando yo fui a Conatel a solicitar la concesión de una frecuencia, esa frecuencia es propiedad del Estado de Honduras, y cuando Conatel me da la concesión, jamás Conatel me dijo, mira, te voy a dar también capital de trabajo. A Palmerola, como concesionario y manejo de la operación, en el contrato se le está dando, bajo la figura de un cofinanciamiento de parte del Estado, de 22.85 millones de dólares. ¿Cuánto vale esa terminal? Y por otro lado, yo en mi vida, en mi vida particular y privada, me dedico al rubro de la construcción. Y a estas alturas de mi vida yo ya he construido más de 1.200.000 metros cuadrados de proyectos muy similares. Y la diferencia de una terminal aeroportuaria con un centro comercial es precisamente todo aquel equipo especializado para el manejo de pasajeros y el manejo de equipaje. Pero resulta que esa obra especializada, como son las mangas, que son de última generación, las compró el Estado.
Resulta que el equipo de manipulación y manejo de equipaje es envidiable para cualquier aeropuerto internacional, de última generación, lo compró el Estado. Es decir, el Estado no tenía capacidad para poder invertir. Si el Estado decide concesionar, porque no tiene capital para la inversión, ¿qué hace el Estado entonces? Comprando, confinanciando y además aportándole capital de trabajo a un concesionario. Pues dice, obras complementarias y obras obligatorias del concedente, cierto, pero ¿por qué razón nosotros como Estado, nosotros como pueblo, vamos a construir una terminal de carga, vamos a comprar los rayos X, vamos a comprar los escáneres tanto de la terminal de pasajeros como la terminal de carga, y no vamos a recibir un solo centavo? 126 millones de dólares certificados ha invertido el Estado de Honduras. Eso es lo que ha invertido. A 2 meses de haber asumido la administración, hizo una convocatoria con todas las partes. Se convocaron a los contratistas españoles, asistió el representante del Banco Centroamericano, asistió el embajador de España, todos los contratistas españoles asistieron a esa reunión, todos los supervisores españoles atendieron a esa reunión. Ahí asistió el señor Peter Fleming en representación legal de TIA. A todas las partes involucradas se les puso fecha de entrega. Todos los contratistas españoles cumplieron su fecha, exceptuando uno, pero por otro problema muy particular. Todos cumplieron. Y nosotros hemos honrado esa deuda a través del Banco Centroamericano de 54 millones que son de dólares, que son propiedad de Estados Unidos, que son los fondos de conversión de deuda Honduras-España. Fueron a tomar 60 millones de dólares del pueblo hondureño y lo fueron a invertir a Palmerola. Entonces no es un problema de legalidad, porque todos los contratos, o en su mayoría los contratos, históricamente el pueblo hondureño, la sociedad en general, ha cuestionado las grandes diferencias y los grandes beneficios cuando hablamos de concesiones que tiene el sector privado. Mire, hemos desfigurado el término concesión. El término concesión, Renato, es una figura y un recurso que tienen los estados para poder impulsar el desarrollo del país. Países de izquierda, Uruguay, Cuba misma, tiene contratos de concesión en el sector turismo, en el sector gas, en el sector de agua, tiene procesos de concesión. Eso no es el problema, la concesión, el problema es la contraparte que defiende los intereses del Estado en el momento de negociar un contrato. Y me venga a decir a mí, el abogado de Speer, que son las bases de licitación y que son los términos de referencia, si es que desde ahí nace el problema. Si tal pareciera que se sentaron juntos el concesionario y los representantes y funcionarios del Estado para poder hacer esas bases de licitación, cuando evidentemente lo que hay ahí es una pelea de mono y el mono amarrado, donde el Estado de Honduras completamente no tiene ningún beneficio de esa operación. Si el Estado es población, ley y territorio, nosotros estamos poniendo, como Estado de Honduras, estamos aportando a cualquier concesión, estamos aportando 9 millones de usuarios, que somos todos los hondureños. Estamos aportando el 100% de las carreteras de comunicación que se traslada a ese terminal aeroportuario. Y con las leyes han hecho lo que les da la gana. Si nadie está diciendo y discutiendo que lo que está ahí firmado desde que se conceptualizó el proyecto sea de forma ilegal, sí que todo lo legalizado, sí que la corrupción se legaliza, si de eso se trata, pues. Es el producto que tenemos nosotros, no solamente en este contrato de concesión, todos los sectores. Entonces da pena. Y me da más pena por Peter Fleming, porque conozco a Peter y sé de lo honorable que es Peter, que estén defendiendo lo indefendible. Es atrocidad que le fueron a hacer a la imprema, por ejemplo.
¿Desde cuándo este proyecto vale 400 millones de dólares? Pues me van a decir que es un análisis financiero. Y fueron a venderle al Imprema por 20 millones de dólares el 5% de las acciones. Pues de entrada ellos no tienen autorización como concedentes de andarte ignorando o de andar empeñando cosas que no les pertenecen. Hablan de exoneración. Bueno, será el primer caso del mundo donde el Estado se expropia al Estado. Porque lo que hay es un contrato, hay una relación contractual, donde se puede terminar la relación contractual de cualquiera de las maneras, por mutuo acuerdo, por una de las partes, por inconformidades, por incumplimientos. Hablar de exoneración. ¿Por qué traer el tema de exoneración? Es un discurso vacío, traer el tema de China, que vamos a concesionar o vamos a entregar eso a China. Eso es confundir a la opinión pública, eso es perversidad para poder confundir al pueblo hondureño. Mire, es de conocimiento público la conceptualización de esa concesión. Ningún gremio, oiga bien lo que voy a decir, ningún gremio, ni el COEP, ni la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, ni la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, ninguna Cámara de Comercio de los 298 municipios, ni la ANDI, nadie, ninguno de esos gremios que siempre han salido adelante para defender el Estado de Derecho, ninguno se ha manifestado, porque les da pena, porque no quieren ser socios de esta barbaridad que han hecho. Esa es la realidad. Que me pongan a mí algún debate legal. En primer lugar, yo no soy abogado, yo soy ingeniero y tengo experiencia aeroportuaria, eso sí, la vida me lo ha permitido. Pero que me digan a mí que vale $4,000 dólares el metro cuadrado de una infraestructura. Cuando acabo de terminar en mi labor privada hace 2 años un edificio de iguales condiciones, idénticas condiciones, un edificio de 32,000 metros cuadrados, cuando me costó $960 el metro cuadrado, proyecto llave en mano, y me van a decir que eso vale $4,000 $4,000 el metro cuadrado. Eso es una estafa, y una estafa legalizada. Ese es el problema que tiene Honduras. Históricamente ha habido corrupción y la corrupción se legaliza, porque esa es la labor de los expertos, de aquellos malos hondureños, de aquellos pésimos empresarios, porque no todos actuamos de esa manera, de los pésimos empresarios que se levantan todos los días a conspirar y ven al Estado de Honduras, ven al pueblo de Honduras como una vaca de ordeño. Ese es el problema que tenemos. Pero cuando yo digo me declaro rebeldía, porque no voy a seguir avalando como hondureño y como funcionario público. No lo voy a hacer, Renato, no lo voy a hacer. Y me declaro en rebeldía, y me declaro rebeldía en el gabinete. Y si la presidenta de Honduras me quiere remover del cargo por declararme rebeldía, que me remueva, pero yo no voy a avalar, no quiero trascender a la historia como funcionario público, porque como bien lo dice Speer, los gobiernos son transitorios y el Estado es permanente, pero esta oportunidad y este grado de confianza que me ha dado la presidenta para dirigir un sector del Estado, que es el sector de infraestructura, y lamentablemente el sector de infraestructura toca enfrentar a esta concesión. No la pedí, a mí me cayó de carambola. Llevo 9 meses buscándole forma. Llamé al equipo de Palmerola por segunda vez, después de habernos reunido con Peter Fleming y con todos los españoles. Llamé nuevamente a Speer en representación. Llegó una comisión de Palmerola, llegó una comisión de la supervisión. Solo me faltó hincarme y les dije, por favor, yo no puedo vivir en el desorden, al menos pongan en orden para poder operar sanamente esa concesión. Peter Fleming le renunció al ENIL y que se lo dio a Peter. Yo inmediatamente le hablé a Peter y le dije, Peter, no renuncie, por favor, no lo hagas, porque de todo ese equipo de trabajo y todo ese equipo de funcionarios que hay ahí, Peter es la persona que más sabe de la operación aeroportuaria. Y hablé con el propietario, que lo quieren esconder ahora, no sé por qué, negando Speer de que no es el beneficiario final de esto. Le hablé al concesionario y le pedí, mira, Lenín, por favor, no me saques a Peter Fleming de ahí, porque con la única persona que yo como concedente me puedo entender porque hablo el mismo lenguaje. Es un desastre ahí. Entonces lo que
tienen que hacer es contratar un gerente de operaciones que maneja la operación. Pero Peter, no me lo saques. Palabras del inversionista, Lenín Pérez, me dijo, está bien, yo te voy a hacer caso porque tienes razón. Peter no va a estar al frente, pero lo voy a tener de cerca de asesor. Bueno, al menos eso te lo acepto. Pues mi respuesta, porque es un desorden. Ellos, uno no sabe ni con quién comunicarse con ellos. Ellos tienen una lucha de poder y yo no sé, Pierre, porque insiste en tirarse en el manto de coordinador, de representante legal. Mira, abogado, una cosa del ejercicio de su profesión, yo se la puedo respetar, pero mire, dése algún baño de patriotismo y deje de andar defendiendo cosas que son indefendibles y tenga un poco de dignidad para que este país pueda salir adelante. No acepto esa concesión. Y si me quieren remover del cargo, que me remuevan del cargo, pero yo no firmo un solo papel de concesión, porque eso está podrido, y podrido desde su origen. Términos de referencia para licitación, eso es la farsa más grande del mundo, hombre. Es evidente que cuando se hicieron los términos de referencia para licitar, hubo una tremenda participación del concesionario confabulado con las autoridades anteriores para hacer los términos de referencia. ¿A cuenta de que te voy a dar 22.83 millones de confinanciamiento? ¿A cuenta de que te voy a dar las mangas? ¿A cuenta de que te voy a construir todo? ¿A cuenta de que yo voy a invertir como Estado 126 millones de dólares y no recibo absolutamente nada? Han engañado al sistema financiero, han engañado al INPREMA, han engañado a la banca privada cuando fueron a presentar un flujo de caja diciendo que iban a tener 600,000 pasajeros. Cuando la estadística histórica, y Peter lo sabe, el 30-35% de los pasajeros salía por Toncontín, y es más o menos el mismo número que está saliendo de Palmerola, y el 60-65% de los pasajeros históricamente han salido de San Pedro Sula. Felicito a Peter, porque es un gran promotor, conoce el negocio, para poder traer nuevos negocios, nuevas aerolíneas, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros lo que estamos cuestionando es la dignidad, la moralidad, la ética. Eso hay que hacerlo con valor, y que me voy a enredar yo en temas legales, en ese debate serio que se tiene en su programa, Renato, y discúlpeme, si todo está legalizado, ahí no hay nada que hacer, todo está legalizado, y que precisamente eso se trata, pues. El gran propósito y la meta final de todos los actos de corrupción que ha habido en este país es llegar al punto de poder legalizarlo. Y embarran a ejecutivos, y embarran a diputados, y embarran a presidentes del Congreso, y embarran a funcionarios públicos. Eso es lo que pasa en este país, pues. Y no solo con el contrato de concesión de PIA, es con muchos contratos en el sector de energía, en el sector de agua, en el sector portuario. Acabemos de una vez, Renato, con todas estas prácticas. Lo que hace es hinchar al país. Mauricio, te voy a decir algo. Es de las intervenciones, esté o no de acuerdo en algunas cosas, más lúcidas que te he escuchado. Más lúcidas que te he escuchado. Correcto. Lo único que no te voy a aceptar es que el debate es estéril, porque tú sabes, como dueño de un medio de comunicación, Mauricio Ramos es el dueño de Uno TV. Yo tengo que escuchar a esta parte. Tú defiendes una causa intensamente y con todo. Te has ido de cabeza en esto porque crees que tienes la razón. Pero mi obligación como periodista es escuchar a la otra parte, que siempre alega la inseguridad jurídica. Ahora, te lo repito una vez más. Me parece que es una de las intervenciones, esté o no de acuerdo en algunas cositas, más lúcidas que te he escuchado desde hace varios años. Así de simple. Lo que no estoy de acuerdo es que el debate de la legalidad es estéril. La legalidad es la primacía de todo esto. Ellos tienen su punto de vista, sus verdades, el gobierno tiene sus puntos de vista y sus verdades, y mi deber como periodista y como medio es escucharlo a ambos. Pero la intensidad con que estás defendiendo esta causa impresiona. Y creo que lo resumíamos en la última partecita del segmento pasado. El gobierno cree que hubo colusión del gobierno pasado con Lenín Pérez, que ambos se han aprovechado económicamente y que el Estado aquí no está recibiendo nada de la concesión. Es
Ese, en resumen, es el punto de vista del gobierno. Correcto. Ese es el punto de vista del gobierno. Mauricio, muchas gracias por tu participación y ya sabes que aquí hay espacio siempre que quieras intervenir y me parece que esta intervención ha sido oportuna. Gracias, ministro. Gracias, Renato. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Pausa y enseguida van a responder a esta partecita. Vamos a la pausa primero. Y enseguida, Peter Fleming, lo mismo que Eric Spears. Por compartir su opinión, continuamos dándole lectura. Buenos días, qué lamentable, otra demanda que tendremos que pagar por incapacidad y negligencia de los funcionarios. ¿Qué mérito tienen para estar ahí? ¿Por qué no mira una sola razón legal? Eric dejó más que claro y tiene toda la documentación. Comparten más televidentes, usted lo ha dicho y así lo veo, expropiación mañana de los socialistas en el mundo, comparte un televidente. Vamos a ver más mensajes. Buen día, licenciado Álvarez. Los caballeros de Palmerola piden que vaya a SJ, pero no el Ministerio Público. Damos lectura a más. Alerta pueblo hondureño, esto es el comienzo de las expropiaciones, haciéndole creer al pueblo hondureño que dicha concesión es incorrecta, no es más que una jugada para luego entregárselo al gobierno chino, porque eso es uno de los compromisos que adquirieron en la visita a China. Gracias, continúe compartiendo su opinión, estaremos dándole lectura en el transcurso del programa. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Ok, ahora tenemos que ir con preguntas directas, respuestas breves. ¿El sector público ha puesto más dinero que el sector privado en Palmerola? No es así, Renato. Y me voy a remitir a las cifras que presenta la Asociación Público-Privada que le presentó al Congreso Nacional cuando fueron requeridos. Aquí, la SAP. Aquí lo puede ver a mediados del año pasado. Quiero presentarlo al público porque hay son cifras oficiales, no son de que yo estoy dando información. No son las cifras inventadas que traen en esta presentación. ¿Sí? Estas son las cifras que avala al año pasado. Y Carlos, por favor, describa las cifras porque de repente la gente aquí hay no lee. Tres métodos de financiamiento. Primero, el PCD, que son 53.3 millones de dólares. Las autorizaciones legislativas, que ahí es donde está el meollo del asunto. En las obligaciones que tenía el concedente, no les ajustó el dinero para sus obligaciones. Fueron al Congreso a pedir una ampliación para cumplir con sus obligaciones. Eso no es obligación mía como concesionario. Y voy a corregir al ministro con todo respeto que él se merece, sí, y no como trató a los representantes del inversionista como pendejos en su reunión en su rueda de prensa, sí. Yo sí lo voy a tratar con todo respeto, pero lo voy a corregir. Hacen ejemplo de una concesión a un taxista, ¿sí? Va el taxista, pide permiso para explotarlo, pero ¿el taxi de quién es? El taxi es del taxista, ¿sí? Aquí nosotros diseñamos, construimos y financiamos. ¿De quién es Palmerola? Del Estado. Con el INPREMA. Es del Estado. Disculpe, que ustedes quieren hacer ver mal esa inversión que hizo INPREMA, pero ya el mismo INPREMA lo desmintió, no fui yo, el mismo INPREMA lo desmintió. Entonces, son las situaciones que quieren hacer ver mal en un discurso político y no legal. Lo han referido tanto Ricardo como el ministro, ¿sí? Mira, afirman que el Estado les ha hecho obras en el aeropuerto, y que al final quien está recibiendo ganancias es el sector privado, PIA, y no el gobierno, al que no le han pasado absolutamente nada. Es lo que ha dicho Mauricio. Porque toda la adjudicación, con sus reglas, se establecieron así. Y además, nosotros, en el convenio de la AMA, ¿sí?, aceptamos otro canon del 8% de los arrendamientos comerciales, que ¿cuándo se va a empezar a pagar, Peter? El próximo año. ¿Por qué? Es que tergiversan las situaciones. Porque la concesión... El 10% es hasta llegar a 600,000 pasajeros. Sí. Pero en las áreas comerciales estaba definido un tiempo en el cual
Después de la apertura se tenía que comenzar a pagar ese porcentaje sobre lo que es, digamos, arrendamiento de áreas. Sí. Eso. Que ese se empieza a pagar el próximo año, es un canon del 8%. Disculpe, Renato. Ese es el problema, que creen que nosotros nos fuimos a meter a un aeropuerto construido. No, nosotros lo construimos. Y Carlos, ayúdame por favor a ver la filmina de todas las áreas que construyó más arriba. No, ahí está por cantidad de metros cuadrados, aquí está, ¿sí? Al ministro solo le digo, haga una simple conversión y mande a sus auditores a ver si nosotros estamos mintiendo, a que estas son las áreas que están construidas en el aeropuerto. Él está haciendo una conversión a las áreas mínimas a las cuales se refiere el contrato. Por ejemplo, la terminal de pasajeros, el área mínima era de 14.000 metros cuadrados, nosotros construimos 39.000 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la visión de Múnich, la visión del concesionario nos dio para esto. Hoy por hoy, antes eran, ¿cuántas mangas, Peter? Eran 4. 4, ahora hay 7. ¿Y cuántas aerolíneas llegan al mismo tiempo, Peter, al aeropuerto? Sí, básicamente hoy tenemos 7 líneas aéreas operando de 4 que teníamos. Mire, yo creo que aquí hay un tema importante y yo creo que aquí hay que aclarar a la opinión pública y es importantísimo. Todo el mundo habla del aeropuerto y solo se fija en la terminal de pasajeros, ¿cierto? O sea, hablamos del aeropuerto y lo primero que nos fijamos y tenemos en la mente es la terminal de pasajeros. Los aeropuertos no solo es la terminal de pasajeros. La pista, como bien decía Ricardo, estaba. Sí, la pista estaba. Hay que sumarla al total de la inversión, ¿verdad? Para ver cuánto ha puesto el Estado y cuánto ha puesto usted, ¿verdad? Pero es una obra que incluso se tuvo que recarpetear, se tuvo que hacer varias mejoras. Pero cuando nos vamos ya a ver la fotografía en el 2014, lo que había ahí era nada. No había nada. Era terracería, era campo abierto. Cuando entregan el polígono de concesión, se construyen, y por eso es que es importante. Esta presentación se la hicimos al Congreso Nacional cuando llegó la comisión y nos pidió. Lo que realmente se han construido son 223.000 metros cuadrados, porque las calles de acceso, toda la alcantarilla, toda la urbanización, todo lo que tiene el aeropuerto, todo el estacionamiento, la plataforma no es una calle, Renato, normal, tiene 33 pulgadas de concreto reforzado para sostener el peso de un avión como la 350-900 que pesa más de 80 toneladas. Más todo lo que es el parqueo vehicular techado, 240 estacionamientos, calles de rodaje, porque no habían, o sea, es más, las calles de rodaje no había conexión ahí porque esa obra es nueva, todo eso es nuevo. La calle de rodaje existía hasta cierto nivel, que la que tenían los americanos, y se hizo una ampliación con las entradas a la plataforma, donde se pueden estacionar hoy 7 aeronaves. Incluso somos el único aeropuerto en la zona norte de Centroamérica que tenemos un puente doble para atender operaciones eco, operaciones de aeronaves bien grandes, que es lo que hacemos con Iberojet. Luego vemos todo el estacionamiento, los edificios de instalaciones, y todo esto, cuando usted suma estos metros cuadrados versus la inversión, que se lo presentamos al Congreso Nacional. Hicimos un desglose también de cuánto se había invertido en cada una, porque donde más hay inversión, pareciese, es la terminal por el equipamiento. Ajá. No por la obra. Y al final, la inversión de ustedes es de qué porcentaje. Vamos a ver díganlo, porque ya no va a quedar tiempo de estar buscando gráficas. Al momento del cierre de la concesión, 145 millones de dólares. Y el gobierno, al momento, hasta ahora, busquemos la otra filmina, por favor, Carlos. Bájela, no, para arriba, o sea, para abajo, para abajo. La otra, no, la siguiente, aquí. Súbalo un poquito. No, al revés. Ahí. Cifras al cierre del proyecto. El inversionista, 141.5 millones de dólares. El gobierno, 71.5 millones de dólares. Y España, con el programa de reconversión de deuda, 55.3 millones. Hoy, a junio del 2023, la inversión total en Palmerola es de 219 millones. PIA tiene una inversión hoy, que la pueden ir a auditar cuando quieran. ¿De cuánto?
de 124.1 millones de dólares. El gobierno de Honduras hoy tiene una inversión de 58.5 con todas las obligaciones que originalmente se contrataron, y España son 36.1. 36.1. Pero ¿por qué diferencian? Es que ahí es donde yo siempre he discrepado y creo que he tenido esta polémica con Peter. Bueno, súmelo, es que súmelo, esto es Estado. Bueno, súmelo. Esto fue el Estado de Honduras. Hacen la sumatoria. 71 más 55. 81, 91, 101, 111, 121. Y mire cuánto llevamos nosotros ahorita. 141. ¿Ves? Pero, súmenlo. Pero vuelvo a mi punto. A ver, y aquí es lo importante, Renato. O sea, esto está soportado. Entonces, si se requiere la documentación para soportarlo, se entrega. Lo que pasa es que está entregada, Peter, está entregada, pero como no contestan los oficios, ¿sí? Como no tienen el contrato de un supervisor, tenemos la obra sin supervisor hace más de un año. ¿Y quién es el que tiene que avalar estas cifras? El supervisor. Y si no tiene supervisor, esa es la rebeldía de la cual habla el ministro, que se convierte en omisión. Y el ministro dice: estoy en rebeldía porque ese contrato fue hecho por un presidente y emitió sus calificativos, y por un empresario que se pusieron de acuerdo para beneficiarse ambos en el contrato, y por eso estoy en desacuerdo con ese contrato y me pongo en rebeldía, dice, y si me quieren remover por esto, pues que me remuevan. Él tendrá que probar sus aseveraciones, pero hoy por hoy nosotros nos debemos a un contrato en el cual nosotros hemos cumplido y no lo hemos terminado por los reiterados incumplimientos y por las omisiones que hoy las disfraza de rebeldía. Toncontín, tema del que quiere hablar don Ricardo Martínez después de la pausa. Sobre Toncontín, tengo a Chema Betancourt por ahí. Chema, ya me queda poco tiempo, así que le vamos a dar ahí espacio. Don Chema Betancourt es un buen amigo mío, pero no lo voy a presentar porque sea amigo mío, sino porque es un hombre que ha tomado causa y partido en este asunto del aeropuerto Toncontín y Palmerola. Sobre Toncontín, usted tenía un elemento adicional que decir al público. Es parte de la concesión. Sí. Se les cedió porque el Estado estaba atrasado en la inversión, que por cierto, esos cuadros de inversión, el abogado Spears dice que nuestra información es falsa, ya me quitaron la lámina, pero lo que tenemos aquí documentado por el supervisor de obra es que se han sobrevalorado las opciones, y luego que la inversión de PIA, que ha crecido un poco a 77 millones de dólares, ¿verdad? No es la cantidad. Usted tiene otros números, veo, que el Estado ha invertido más que PIA en Palmerola. No solo más que eso, sino que la inversión total es de 191 millones y no 226, como ellos dicen. Además que la inversión de PIA, pueblo hondureño, es del INPREMA. El dinero es del INPREMA y lo hicieron invertir en una inversión de alto riesgo de 20 millones de dólares en acciones. ¿Por qué es alto riesgo un aeropuerto? Porque la aviación es lo más volátil del mundo. Viene un huracán, se inunda, como San Pedro Sula. Viene una pandemia, se cierra por un año. Y las pérdidas son millonarias diariamente. Entonces, para el INPREMA, esa inversión es una inversión de alto riesgo, que no es propio, me parece a mí, de una institución que está jugando con el dinero del retiro de la gente. Deben buscar inversiones de más seguridad. Vamos a ver, fueron quiero a varias... referirme a esto, solo quiero referirme a esa inversión de INPREMA. De INPREMA. ¿Quién pone las garantías en caso de default? ¿Las pone el Estado? No. Las pone una empresa relacionada del grupo. Entonces, no tienen ustedes que venir a decir hoy por hoy, no, esa es una inversión mala que hizo INPREMA. INPREMA emitió su comunicado. Es la mejor inversión que ha hecho INPREMA, porque los rendimientos que tenía anteriormente, donde tenía colocado ese dinero, eran menos de la mitad de lo que reciben hoy por hoy. Miren lo que está diciendo puntualmente el abogado Spears. ¿Quién responde en el caso de que le vaya mal a esa operación de Palmerola? ¿Quién le responde al INPREMA con lo que INPREMA prestó para invertirlo en Palmerola? Una empresa relacionada del grupo. Lo mismo. Y ellos mismos.
y certificada y con solvencia para responder y pagar. Una empresa pública en Honduras, en El Salvador y en Panamá. Bien. Bueno, continuamos entonces con esto de la inversión. Hay una enorme diferencia, estamos de acuerdo, auditemos. Yo aquí tengo los números de CINSA que no llegan a los números que ellos dicen, ¿verdad? Y si es cierto, ¿cuánto dicen que llevan invertido a la fecha? 124. No, el valor total 219 millones de dólares. 219 dólares. Renato, no, la inversión total. Y solo PIA 124. Si la inversión total son 219, cada manga, Peter, costó 28 millones de dólares. Es que usted está tergiversando la información porque eso es de forma aislada. Como se miden los aeropuertos, es un proyecto integral. 6 millones de dólares por manga. No, este es un proyecto integral donde se construyó. A ver. No nos dieron una edificación. Si hablamos de indicadores aeroportuarios, las mangas no son, o sea, a ver, le explico así. La industria aeroportuaria internacional se mide por 3 indicadores: tráfico de pasajeros, sí, operaciones aéreas, sí, y toneladas de carga transportada, sí, no por un proyecto de embarque. Los niveles de inversión, indicadores de inversión. Por eso, pero también se miden de esa forma. Si hablamos de un indicador de inversión de 7, digamos que se hizo 7 mangas, pero nos vamos a un valor de una terminal, no es el valor que nosotros estamos reflejando aquí. Estamos reflejando el valor de un proyecto consolidado total. Ahora, si nos vamos a la terminal, costó el 17% de estos 219. Entonces, agarremos el 20%, póngale, son 40 millones entre 7. Sí, cambia, ¿me entiende? Mire, esto es un tema, y yo le quiero explicar es un argumento que va a ser interminable. Por ejemplo, hace un momento estábamos mostrando el crecimiento de los pasajeros de Palmerola, ¿verdad? De menos de 300,000 a 400,000. Le doy una razón, Renato. Spirit Airlines nunca vino a Tegucigalpa, a Toncontín, por la razón que usted estaba expresando. Para iniciar una operación de vuelos en Toncontín, usted necesita traer un avión vacío, el avión que va a volar, con 5 tripulantes a bordo, y tiene que hacer 20 touch and goes, es decir, intentos de aterrizaje. Correcto. Para que esos 5 tripulantes puedan entrenar a otros tripulantes a medida desarrollan la ruta comercial. Spirit Airlines tiene un contrato colectivo con sus empleados que no pueden volar a ningún lado si no están certificados todos los pilotos para volar a él. Por eso Spirit no venía a Toncontín. Correcto. La mitad del crecimiento de los pasajeros de Palmerola es porque Spirit vino a este destino que quería venir desde antes, ¿verdad? Entonces, en términos de crecimiento, tal vez Iberojet, que está inspirada por el éxito de Air Europa en San Pedro Sula. Ya Air Europa tenía 2 frecuencias operando a San Pedro Sula cuando Iberojet se entusiasma a Palmerola. Y es posible que Air Europa también se entusiasme a Palmerola. Volviendo a Toncontín y su ansiedad de seguridad sobre Toncontín, totalmente válida. Pero Renato, yo le voy a contestar algo aquí descabellado. Toncontín es el aeropuerto más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque tiene todas las restricciones del caso. Usted tiene que aterrizar en el día, no puede estar la pista mojada, tiene que usar ciertos sistemas de aproximamiento, pero hago un foro, traiga las líneas aéreas internacionales a ver si les molestaba llegar a Toncontín. Yo he oído a líneas aéreas internacionales decirme, nos obligaron a irnos a Palmerola. El gobierno los obligó. Si no, Toncontín estaría operando igual. Bueno, como ya saben, entonces, esto está en manos del Procurador General de la República, o la de la Procuraduría General de la República. Ellos van a determinar, así lo he entendido yo, qué paso seguir. Sí. Lo que ha hecho ministro Ramos es plantear una denuncia y un acto de rebeldía de él porque no cree en la legalidad de este contrato. Correcto. Entonces ahora esto está en manos del Procurador. ¿Qué sugiere al gobierno hacer con este asunto? ¿Qué está planteado? PIA dice arreglo directo. En todo caso,
Si no hay arreglo directo, arbitraje internacional. Así es. Esas son las dos posiciones que hay sobre esta temática. Regresamos ya para los comentarios finales. Bueno, este es el titular de Tu Nota, una noticia exclusiva de Tu Nota. Si no me pagan, saldré del caso, amenaza Raymond Colón, abogado de Juan Orlando Hernández. Si no me pagan, saldré del caso, amenaza Raymond Colón, abogado de Juan Orlando Hernández. Es la noticia que destaca a esta hora tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Chema Betancur en la línea telefónica. Don José María, bienvenido, buenos días. Bueno, vamos a la pausa comercial y retornamos con los comentarios finales de nuestros panelistas esta mañana: Peter Fleming, Eric Espir, Ricardo Martínez y José Ricardo Morazán. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Jet Stereo. Bueno, ya de manera breve, José María Betancur, buenos días. Chema. Muy buenas, sí, muy buenos días. Buenos días, Chema. Voy a ser lo más breve porque yo sé que ya su programa está pasado de hora. Yo solo quiero comunicar que el día de ayer circuló un comunicado de Palmerola International Airport donde anuncian que me demandarán a mí en mi condición de expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa por haber hecho declaraciones falsas a través de varios años. Entonces quiero dejar claro que cualquier cosa que me pase a mí en lo personal o en mi familia, responsabilizo a los ejecutivos de PIA y socios de PIA porque están molestos por las declaraciones que yo he dado a través de 15 años, no solamente en el asunto de Palmerola. Yo empecé hace 15 años por delegación de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y en ese entonces ni el señor Eric Spear estaba involucrado en el asunto de Aeropuerto Toncontín, y sin embargo la Cámara de Comercio nos designó a 3 personas para que le hiciéramos frente a defender Toncontín y después eventualmente a Palmerola. Gracias, Chema Betancur. Peter Fleming, para concluir, comentario breve. Mire, yo creo, Renato, que es importante que hay frases que se están manejando que son muy peligrosas. Fraude, engaño. Creo que ese tipo de comentarios debemos de dilucidarlos, presentar las pruebas, tal y como hemos hecho ambas partes. Tenemos que buscar, y reitero, que a nivel internacional esto no se vea, porque se ve como un atentado a la seguridad jurídica, ¿okay? Y eso nos afecta en inversión extranjera directa, nos afecta en economía, nos afecta en empleo. Creo que lo mejor que nosotros tenemos que tener es tener claridad en las cifras, claridad en los montos, claridad en lo que se construyó, porque como les decía yo, estamos hablando de un 17% nada más del valor de la obra y en términos de metros cuadrados. Pero lo más importante aquí, Renato, es que como hondureños busquemos la solución sentados en una mesa y que tratemos, ante todo, de llegar a soluciones puntuales. Si esto es un tema legal, porque así lo estamos viendo, es un tema legal que moralmente, como bien decía tanto don Ricardo como el ministro, no es lo adecuado, pero hay que pegarse a ley. La ley es la que manda un contrato, y precisamente de estos niveles, de estos montos. Gracias, Peter. Abogado Spear. De verdad, 30 segundos, por favor. Lamentamos que este tema se haya politizado, y además de repito las conclusiones de Peter. Esto es un tema legal que ya lo iniciamos en un arreglo directo, y esperemos que podamos solventar estas diferencias en ese arreglo directo, o si no, nos van a obligar a irnos a un arbitraje internacional, y esta sería la 7ª demanda que tendría el Estado en el CIADI. Gracias, abogado. Ricardo Martínez. Solo comunicarle al pueblo hondureño que todos los aeropuertos internacionales y nacionales de Honduras seguirán en operación
independientemente de cómo se traslade esto legalmente. Así que San Pedro Sula está mejorando, La Ceiba, Roatán y también Palmerola tiene una buena operación. Muchas gracias. Termino con Ricardo Morazán, Sí. unos 15 segundos. Cierro solo diciendo que el tema de la expropiación, el Estado de Honduras no puede expropiar bienes que ya le pertenecen al Estado de Honduras. En todo caso, están mecanismos de solución de conflictos que se van a llevar a cabo conformidad al contrato de concesión. A todos, muchas gracias.